Hello, un lunes más voy a sorprenderte. Y es que a mi lado tengo a un hombre al que personalmente tengo mucho que agradecerle, ya que siempre ha confiado en mí. Me ayudó mucho en mis inicios aceptando estar en el jurado de los premios con ética, que eran los premios que yo organizaba para reconocer la labor de las empresas que trabajaban la sostenibilidad y responsabilidad social. Además, siempre lo he tenido como referente en el ámbito docente y profesional, así como también como persona. Él no lo sabe, pero siento una gran admiración por su amplio conocimiento en economía y sostenibilidad, ya que son pocas las personas capaces de materializar los conceptos en una cuenta de resultados. Pero antes de presentártelo, decirte que mi nombre es Silvia Urarte y si estás escuchando esto, gracias de todo corazón por tu compromiso. Recuerda que personas como tú son necesarias, te necesitamos. Y por ello yo, como siempre, intentaré aportar lo mejor de mí. Y ahora sí, lo presento a él, aunque unas pocas palabras no le van a hacer justicia. Oriol Amat, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y vicepresidente de la Red Vives de Universidades. Es doctor honoris causa por la Universidad de Montpellier. En la Universidad Pompeu Fabra ha sido rector y director del Departamento de Economía y Empresa, decano de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido decano del Colegio de Economistas, presidente de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección y consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como profesional, él ha tenido el privilegio de conocer y trabajar con innumerables empresas y por eso está él hoy aquí, para instruirnos sobre economía y sostenibilidad. Ahora sí, ¿le damos la bienvenida a Oriol Amat? ¡Yes! Oriol, bienvenido ahora sí al podcast de sostenibilidad y responsabilidad social. Y para romper el hielo, empezaré con una primera pregunta. ¿Cuál es tu diagnóstico de compromiso que existe con la sostenibilidad? El diagnóstico, así de forma resumida, el diagnóstico sería favorable, es decir, vamos por buen camino, vamos en la buena dirección y lo que nos falta es más velocidad. Es decir, tendríamos que cambiar más rápidamente hacia un mundo en el que tomemos las decisiones, las empresas, las personas, los países, los gobernantes, tomemos las decisiones poniendo en nuestro algoritmo de toma de decisiones, además de los temas económicos u otros temas, además pusiésemos la variable de sostenibilidad y, por tanto, medioambiental. Este es el tema clave. Entonces, como decía, vamos bien, progresando, como cuando nos llegan las notas de los hijos del colegio, progresa adecuadamente, progresamos en la buena dirección, necesitamos más aceleración. Vale, y podríamos hablar de que hay algunos sectores que están apostando más que otros en la sostenibilidad. Claramente sí. Hay sectores que apuestan más por la sostenibilidad. Hablaría, por ejemplo, del sector energético, el sector farmacéutico, el sector automovilístico. Son sectores que apuestan más por la sostenibilidad, en primer lugar, porque se ven más obligados a ello. Son sectores donde la regulación en temas de sostenibilidad es más intensa y además lleva más años de esa regulación y se va perfeccionando y por tanto eso lleva a apostar más por la sostenibilidad en determinados sectores. Pero luego tenemos también que hay que tener en cuenta los países. Por ejemplo, la Unión Europea es el continente, es el territorio, digamos, donde más se apuesta por la sostenibilidad y la prueba la tenemos en que este año 2024 pues miles de empresas en toda Europa tienen que mejorar y reportar de forma más completa todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad. Por tanto, claramente va mucho diríamos, por barrios, es decir, por sectores, el hecho de que haya más apuesta por la sostenibilidad o menos. ¿Y por qué cree Oriol Amat que hay que potenciar el compromiso de las empresas por la sostenibilidad? Hay que potenciar más este compromiso, en primer lugar porque son las empresas las que de forma más intensa
con su actuación inciden en el planeta y, por tanto, en la sostenibilidad. Y son las empresas las que, por otro lado, tienen los medios, tienen el talento para poder poner en su ecuación de toma de decisiones los temas de sostenibilidad. Y si lo hacen las empresas, en las empresas trabajan las personas. Entonces, las personas son las que, si están en una empresa que apuesta por la sostenibilidad, esto implica, entre otros temas, introducir formación sobre sostenibilidad. Y, por tanto, son el liderazgo de las empresas las que dinamizan la apuesta por la sostenibilidad, que acaba afectando a las personas, y luego esas personas que asisten a cursos de formación organizados por las empresas, esas personas luego en su vida familiar, personal, pues pueden también aplicar criterios de sostenibilidad. Por tanto, las empresas tienen que ser los motores con la complicidad y también liderazgo de las administraciones públicas, de los gobernantes, que son los que tienen la posibilidad de hacer regulaciones que promueven la sostenibilidad. Por tanto, empresas con la complicidad de las administraciones públicas. Sí, ahora escuchándote, yo hablo mucho de personas, ¿no? Que yo creo que el cambio empieza siempre por uno mismo. Ya hasta en el episodio anterior hablé de la gestión del cambio, ¿no? Y yo creo que es esta conciencia la que se ha invertido. Al principio hablábamos pues que solo hablaban las empresas, ¿no?, de sostenibilidad. Sin embargo, ahora en más hogares vemos iniciativas que están haciendo como una compra responsable, están mucho más las personas sensibilizadas, los menores de la casa también participan muchísimo con mucha acción. Entonces, ¿podríamos hablar de algún referente en el ámbito de la sostenibilidad, en alguna empresa que te haya impactado porque haya sido promovido por las personas de la organización como algo natural? Ahí me vienen a la mente pues diversas empresas, ¿no? Una que destacaría es una que además hace ya muchos años que está apostando por la sostenibilidad. Es una empresa que está en el sector del vino, el sector agroalimentario. Es el caso de Miguel Torres, sí. La bodega Miguel Torres, sí. Que su presidente pues ya lleva muchos años, Miguel Agustín, lleva muchos años apostando por sostenibilidad. Llevan décadas donde han hecho inversiones que afectan tanto a las viñas, al tipo de viñedos que plantan, al que hacen con todos los residuos, etc. Es un claro ejemplo de una empresa donde el liderazgo de las personas que están al frente de la empresa realmente genera un gran valor de tipo medioambiental. Sería un ejemplo, podría decir otros, y entonces ya me vienen a la mente pues todas estas empresas que están certificadas con el certificado B Corp. Sí. Por tanto, son empresas, y ya son miles en todo el mundo, empresas que una muestra de su compromiso con el tema medioambiental y social es el hecho de que están dentro de lo que es la certificación B Corp. Esto sería otro tipo de empresa. Añadiría, por ejemplo, empresas públicas. Ahora, otra que recuerdo es el caso de empresas como Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, que ha hecho una apuesta ya desde hace muchos años en temas de sostenibilidad. En esta empresa, además, hace un par de años hicimos un cálculo de qué impacto tenían los temas de sostenibilidad, y, por tanto, es un tema que podemos hablar luego, de cómo se valora ese impacto medioambiental. Sí, porque ahora vienen las preguntas que yo comentaba al inicio del podcast, ¿no? De que para mí eres el referente, sobre todo en cómo medir estos impactos, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo medirías el impacto de la sostenibilidad en los resultados económicos de las empresas? Bien, el primer punto a tener en cuenta es que las personas que estamos en el mundo de la economía, en mi caso en la economía de empresa, podemos medirlo todo. Me encanta. Lo podemos medir todo. Yo solo hay una cosa que no me atrevería a medir, que es el alma de una empresa. ¿Cómo medir el alma? Esto no me atrevo. El resto de temas con los que me he encontrado desde hace años se puede medir todo. Entonces, lo que es muy importante es tener en cuenta que la mayor parte de mediciones, por no decir todas, tienen elementos subjetivos. La medición de algo es subjetivo, desde lo que vale una empresa, desde cuánto ha ganado el año anterior. Es decir, no es el tema de hoy, pero podríamos hablar de que realmente cualquier dato que calculas en una empresa tiene elementos de subjetividad.
Como la felicidad, ¿no? Calcula la felicidad. Casi como eso, ¿no? Entonces, ya desde hace años estamos midiendo, desde hace siglos medimos el valor económico de las empresas. Esto se hace desde hace siglos, desde hace unos prácticamente pues, más de 2000 años. La humanidad mide la riqueza económica que genera una empresa, la económica, lo que se llama el beneficio económico. Esto se mide desde hace, como digo, más de 2000 años. Ahora, la empresa, además de generar valor económico, también genera valor social y medioambiental. La triple cuenta de resultados. Eso es, la triple cuenta. Entonces, la triple cuenta de resultados se puede calcular y se calcula desde hace algunas décadas. Entonces, en el caso concreto del tema medioambiental, a mí lo que me parece más adecuado es, más que calcular una cuenta de resultados medioambiental, que se puede calcular. Hay empresas que la calculan, por decir una de ellas, la empresa japonesa Ricoh, por ejemplo, ¿no? O la empresa Nike. Son empresas que calculan la cuenta de resultados medioambiental. Lo que hacen es calcular qué ingresos generan las políticas medioambientales y qué gastos generan las políticas medioambientales, ¿no? Ingresos, pues si la empresa consigue una subvención porque hace una actividad medioambiental y consigue una subvención, pues eso es un ingreso. Si la empresa vende unos residuos que recicla, esto es un ingreso. Luego viene otro tipo de ingreso, que es, y ahí viene la subjetividad, que es cuando una empresa calcula qué parte de ventas hace por su política medioambiental. Correcto. A través de encuestas se puede saber qué parte de los clientes compran ese producto por el tema medioambiental, y entonces eso ya tiene un elemento de subjetividad, pero se puede hacer. Entonces yo lo que siempre digo con los temas de subjetividad, que tienen mucha subjetividad, es que lo importante es el método, aplicarlo de forma consistente año tras año, y así es comparable. Es decir, cuando utilizas un método muy subjetivo, con criterios muy subjetivos, en un momento concreto, esto digamos que no es muy, puede ser muy cuestionable. Ahora bien, cuando el mismo método se calcula, se aplica de forma consistente al año siguiente, al cabo de 2 años, al cabo de 3 años, tú puedes comparar y puedes ver si vas mejor, si vas peor. Y esto es el lado de los ingresos medioambientales. Luego vienen los gastos medioambientales. Los gastos medioambientales es todo lo que la empresa gasta en lo que son inversiones medioambientales, en formación en temas de medio ambiente, en hacer determinados procesos que mejoran el medio ambiente, todos esos gastos. Por tanto, a partir de los ingresos y los gastos puedes calcular un resultado. El problema que tiene esta forma de calcularlo es que normalmente da negativo. Cuando las empresas apuestan por temas de sostenibilidad, gastan más de lo que ingresan. Por la inversión inicial. Porque han de hacer mucha inversión y porque los ingresos claramente medibles, las subvenciones, la venta de residuos, esto suele ser cantidades pequeñas. Ahora bien, cuando la empresa le puede añadir un ingreso que es los clientes que consigue gracias a su política medioambiental, ahí ya los ingresos empiezan a aumentar. Entonces, más que una cuenta de resultados medioambiental, que se puede hacer, y hay empresas que lo hacen, he puesto un par de ejemplos, Ricoh y Nike, por ejemplo, yo creo más en otro cálculo, que es, por ejemplo, el que algunas empresas han hecho, y por decir una, la mencionaba hace unos minutos, es el caso de Transports Metropolitans de Barcelona, la empresa pública de transportes, de autobuses y metro de Barcelona. Hace un par de años le hicimos un cálculo, un informe sobre el valor medioambiental. Hicimos también el valor social. Calculamos el valor medioambiental. Entonces, ¿cómo se calcula el valor medioambiental que genera una empresa? Pues, por un lado, tiene todos los gastos y inversiones que hacen temas medioambientales. Por ejemplo, si la empresa sustituye autobuses que van con gasoil o este tipo de combustible que tiene efectos negativos medioambientalmente, si sustituye estos autobuses por unos autobuses que utilizan una energía que es mucho más limpia desde el punto de vista medioambiental, pues aquí hay un gasto muy importante, una inversión en esos autobuses. Pero entonces lo que la empresa puede calcular es cuáles son los beneficios que genera esa apuesta medioambiental. En el caso de una empresa de transportes, estamos hablando de autobuses, de metro, la empresa lo que puede calcular, y esto lo hicimos en el caso de TMB, puede calcular, por ejemplo, la reducción de polución que consigue una determinada política medioambiental, y esto se puede relacionar con el impacto de la polución en enfermedades de la población.
Y esas enfermedades de la población las podemos cuantificar a nivel económico. Increíble. Es decir, pasamos de una apuesta por unos autobuses que contaminan menos, empezamos por esa inversión, pero luego tenemos menos contaminación, esa menos contaminación genera menos enfermedades y calculamos el coste, lo que le costaría a la sanidad pública o privada, pública y privada, ¿qué se ahorra por esas menores enfermedades que vienen por una menor polución? Es un ejemplo. Pongo otro ejemplo que sería el siguiente. Cuando una empresa de transportes pues decide hacer una línea de autobús o de metro, eso reduce la congestión de tráfico. Correcto. Como reduce la congestión de tráfico, significa que reduce la contaminación, que además ahorra tiempo a las personas. Entonces, lo que podemos hacer es calcular de nuevo esa reducción de la contaminación, qué impacto económico tiene en la salud de las personas. Pero si resulta que las personas, gracias a tener un transporte rápido, público, que funciona muy bien, pueden dejar de utilizar otros medios y las calles están menos congestionadas, lo que hacemos, lo hemos hecho en alguna ocasión, es calcular qué ahorro de tiempo tienen las personas gracias a esa línea de transporte. Ese ahorro de tiempo lo transformamos en dinero porque... ¿Cuánto vale tu tiempo? Exacto. Por tanto, es decir, son ejemplos de cómo transformamos una política medioambiental en unos ahorros y en dinero. Y por tanto, eso es un valor medioambiental. Bueno, me ha encantado la visión estratégica y aparte la brillantez de la mente, ¿no? De cómo podemos relacionar hasta varios conceptos para medir todo lo que sería el impacto económico, ¿no? Basándonos en el tiempo de las personas, en el bienestar, en la salud y todo por un movimiento que hace, en este caso, una empresa como puede ser TMB, ¿no? Dices, entonces, la pregunta que vendría a continuación, yo creo saber la respuesta. A ver, ¿crees que la sostenibilidad entonces nos puede ayudar a incrementar la rentabilidad? Si hablamos de rentabilidad desde un punto de vista integrado, ¿sí?, que incluye la económica, social y medioambiental, claramente sí. Entonces, si nosotros podemos recalcular el beneficio con lo que decías antes de la cuenta del triple resultado, la triple bottom line, nosotros podemos entender el resultado de una forma integrada. Entonces, claramente, la apuesta medioambiental pues genera grandes beneficios. Te podría poner el ejemplo de otra empresa, por ejemplo, es una empresa que hace yogures, que es una cooperativa. ¿La Falleda? La Falleda. Esta empresa tiene una política tanto medioambiental, que es muy importante, pero también social. Gracias a esa política medioambiental y social, y que hace unos yogures buenísimos. Fantásticos. Entonces, claro, los consumidores están dispuestos a comprar esos yogures pagando un precio un poco más elevado. Pero claro, a cambio, esta empresa, esta cooperativa, lo que hace es hacer una política social muy importante para las personas que trabajan para una parte de las personas que trabajan en esta cooperativa, que además de darles asistencia médica, social, atenciones, etcétera, además les proporcionan vivienda, es decir, les proporcionan toda una serie de servicios sociales muy importantes. Entonces, hay una parte muy importante de consumidores, no olvidemos que la Falleda en determinados segmentos de yogures es líder en los territorios en los que actúa. Es líder por encima de grandes multinacionales con grandes presupuestos de I+D para hacer productos también muy buenos. Es que aparte la calidad es muy buena. Esto es. Pero claro, esa calidad va acompañada de una política social y medioambiental que la sociedad valora. Sí. Yo sé de personas que cuando van al supermercado van comprando todos los productos lo más baratos posibles y cuando llegan a la zona de los yogures o las mermeladas o los helados dicen quiero ir al cielo, compro los yogures. Sí, no, y es cierto que mi hijo tiene ahora 15 años, pero siempre le he comprado los yogures, el líquido bebible de la Falleda, ¿no? Y muchas veces hasta digo, mira, es tan alto y esto también porque los productos es que aparte son buenos, ¿no? Aparte de toda la labor social y cuando vas a la empresa es fantástica y de paso puedes dar el paseo aquel por el bosque de la Falleda que también es fantástico. Exacto. Por tanto, en este ejemplo, si nosotros de la Falleda, de este tipo de sociedad, podríamos decir otra, hay otra cooperativa que se llama La Olivera, que es un modelo muy parecido, hacen aceite y vino, entonces un modelo muy parecido. Si nosotros de estas entidades les quitásemos el componente social y medioambiental, seguramente no solo les caería el beneficio social y medioambiental, sino seguramente les caería el resultado económico. Sí.
Es de alabar todo el modelo de negocio sostenible de estas empresas y ha quedado demostrado que su ámbito social y medioambiental tiene un impacto directo en el modelo económico. Y dicho esto, permíteme que retome un tema del que hemos hablado justo antes de empezar a grabar y que me gustaría compartir en el capítulo de hoy, los datos que me comentabas sobre la cantidad de especies que están desapareciendo día tras día. Sí, este es un tema que en cierto modo, en el último discurso anual de la sesión inaugural de la ONU, el secretario general, él habló de que el mundo, el planeta, estaba en una situación de emergencia social y climática. Si hablamos de temas sociales, pues por ejemplo, nunca, en las últimas décadas, nunca ha habido tantas personas fallecidas por conflictos armados como hemos tenido en el 2022 y 2023. Esto abarcaría más bien la parte social. Si nos centramos en los temas medioambientales, también el secretario general de la ONU habló de la emergencia climática, de la emergencia de sostenibilidad. Entonces aquí simplemente recordaría un dato que recuerdo que en la universidad estudiamos hace unos meses, que es el número de especies que desaparecen por día en el planeta, ¿no? Entonces, si entendemos especies tanto las minerales como las vegetales y animales, minerales no, especies animales y vegetales, pues desaparecen cada día de media 150. Es muchísimo. Entonces 150, ahora multiplícalo por 365 días y estamos hablando de miles de especies que desaparecen. Claro, las especies a veces pensamos pues en un tipo de mamífero. Claro, las especies son normalmente pues a lo mejor pues temas más pequeños o temas marinos o temas, y por tanto es un tema, claro, en la medida que van desapareciendo miles de especies, pues el planeta, los ecosistemas van cambiando y nos podemos encontrar con algo que sea muy indeseable. Por eso decía que el planeta está yendo a marchas forzadas hacia una desaparición total, pero soy de los que pienso que aún estamos a tiempo. Sí, no, y yo creo que igual que fuimos capaces de cerrar pues el agujero de ozono, sí, es decir, todavía podemos revertir un poco todos los daños que estamos causando, ¿no? Y en eso también coincido mucho contigo de intentar ver las cosas a nivel más positivo, porque con el panorama bélico que hay actualmente abierto, la verdad es que a veces cuesta. Y te preguntaría también, como gran profesional que eres en el ámbito universitario, ¿qué podemos hacer desde la universidad para seguir impulsando la sostenibilidad? Desde lo que es la educación, en todos los niveles de la educación se puede influir muchísimo y por tanto también desde el punto de vista de la educación superior. Si hablamos de la educación en general, se puede influir muchísimo a través de la formación, la educación y por tanto la concienciación de las personas sobre los temas de sostenibilidad. Por tanto, aquí hay un elemento muy importante, la concienciación. Por ejemplo, yo lo veo en los últimos años, pues la juventud normalmente pues ha reducido mucho el consumo de tabaco. Sí, y creo que esto es consecuencia de las campañas que se llevan haciendo desde hace años en lo que sería la educación más básica, más infantil o juvenil, ¿no? Por tanto, un tema muy importante es la educación. Luego hay un segundo tema, que es las escuelas o los centros de educación no solo pueden introducir en sus planes de estudio los temas de sostenibilidad, sino que también pueden introducir la sostenibilidad en la gestión de los propios centros, dando ejemplo. Esto es muy importante, que den ejemplo. Si vamos al terreno ya de la educación superior, se añade un complemento adicional, que es la posibilidad de hacer investigación, de generar conocimiento sobre todo lo que son los temas medioambientales. Y conocimiento significa tanto en los temas de cómo mejorar la educación en temas medioambientales, sino también cómo hacer inversiones y políticas medioambientales que sean más efectivas. Y esto, la investigación puede ayudar mucho. Al final, las universidades lo que hacemos son varias actividades. Las principales son primero hacer investigación, generar conocimiento, luego ese conocimiento transferirlo a la sociedad y luego ese conocimiento impartirlo a través de las clases, de la docencia. Por tanto, investigación, transferencia de conocimiento y educación en temas de sostenibilidad, que digamos es la forma de mejorar.
Sí, y coincido continuamente contigo. Para acabar con una última pregunta y así darte ya tu agenda, desde tu visión, ¿qué recomendarías o qué tip darías para acabar a las empresas? A ver, desde la universidad quizá no hemos de dar muchos consejos, ¿no? Porque lo primero que hemos de hacer es mejorar mucho las universidades. Pero sí que me atrevería a decir que lo que es muy importante es que todo el mundo ponga en su ecuación de toma de decisiones, lo he comentado antes, que en su ecuación pongan la variable medioambiental y que no lo vean como un coste, sino que lo vean como una oportunidad para aumentar el valor económico, social y medioambiental y para contribuir a las empresas que contribuyan a crear un mundo mejor. Y yo me fijo siempre cada año en los actos de graduación, siempre pues se pide a un estudiante, a una persona que representa al conjunto de estudiantes que haga una exposición y siempre suelen hablar de que las personas están muy motivadas para mejorar el mundo. Es decir, cuando acaban el último año de carrera están pensando qué haré, qué voy a hacer, pues siempre hablan de querer mejorar el mundo. Pues estas personas que quieren mejorar el mundo cuando tienen 22, 23 años y acaban la carrera, pues lo que es importante es cuando al cabo de 10 o 15 años y ocupan puestos de dirección en las empresas y tienen la oportunidad de cambiar el mundo, pues que apuesten más. Que se acuerden. Que se acuerden de ello. De cuál era su sueño. Bueno, pues yo, Uriol, gracias. Diciéndolo tú, yo es lo que digo, yo creo que vengan estas palabras de un economista recobran como un mayor valor, ¿no? Que no se lo viene diciendo gente más de recursos humanos, ¿no? Estamos hablando de economía, empresa y sostenibilidad. Entonces, yo agradecerte una vez más por apoyarme en una iniciativa más. Un placer. Y te vuelvo a agradecer la entrevista de hoy y me despido de ti hasta pronto. Claro que sí. Ya que deseo seguir aprendiendo muchos años más de ti. Igualmente. Y nutrirme de estos continuos conocimientos y constantes aportes que realizas a la sostenibilidad, responsabilidad y a todo el entorno en general en el ámbito financiero. Y ahora sí, también me despido de ti, que me estás escuchando, deseándote como siempre una feliz semana y te agradecería que si te ha gustado el capítulo con Uriol Amat, hagas una publicación en redes sociales para que más personas puedan nutrirse de este contenido. Nos vemos en el siguiente capítulo, Wise Person, y recuerda que pienses lo que pienses de cada una de las preguntas o respuestas, no te preocupes, que todo es perfecto. Y ahora sí, te libero de la economía y la sostenibilidad hasta el lunes que viene, que llegaré con más contenido. Gracias por estar, por tu tiempo y por ser parte de este proyecto. ¡Chao!